Uno de los presidentes más jóvenes del mundo asume hoy el poder y con él cientos de responsabilidades. Pero así como hay grandes expectativas, también existen incógnitas, Carlos. Andrea, y de eso vamos a hablar, lo vamos a revisar con el analista político Lolo Echeverría, a quien le damos la bienvenida a Contacto Directo este jueves 23 de noviembre. ¿Cómo le va, Lolo? Buen día, Carlos. Un gusto acompañarte y un saludo a la audiencia. Muy bien. Lolo, da la sensación de que el gobierno de Daniel Noboa está perdiendo este carácter de novedad y más bien está entrando como en el terreno de la improvisación. Recién el día lunes se conocerá toda la plana de ministros. Hoy se posesiona y no tenemos ideas claras en lo político, en lo económico ya lo vimos, pero ¿eso es o porque él calla o porque todavía no tiene claro cómo va a empezar a gobernar? Los tiempos han sido muy cortos, entonces ha habido un nivel de improvisación obligatorio, impuesto, digamos. Pero bueno, esto se va a corregir. Yo creo que hoy vamos a ver gran parte de lo que esperamos nosotros, es decir, medir el tamaño del líder político que hemos elegido. Hoy tiene el discurso más importante de su presidencia. Hoy nos va a decir qué es lo que se propone, cuál es el precio que va a exigir ese propósito, ese proyecto, y cuáles son las capacidades de liderazgo para obligarnos o exigirnos o inspirarnos para que sigamos ese proyecto. Usted decía hace un momento que todo ha sido muy rápido, pero él ganó las elecciones hace 5 semanas. En 5 semanas teníamos que haber tenido claro hacia dónde va un gobierno que estuvo de viaje, se fue a los Estados Unidos, hizo unas conversaciones que le levantaron el riesgo al país, ha tenido que cambiar de ministra antes de que se posesione. Entonces, más bien, ¿no es que como que se desperdiciaron esas 5 semanas de transición o es normal que esto ocurra en un presidente nuevo en la política? No es normal, es el precio que pagamos con un presidente que no tiene un partido político serio, grande, que le acompañe. El partido político es el que provee de cuadros de gobierno, el partido político es el que resuelve los proyectos, los programas de gobierno, la ideología. Como no teníamos esto, entonces los tiempos resultan cortos para llenar ese vacío. Y ese vacío, o mejor dicho, él para llenar ese vacío tiene que apoyarse en este acuerdo político que ha realizado con el Partido Social Cristiano en la Revolución Ciudadana, que de momento se supone que es básicamente parlamentario. Hemos visto que algunos nombres que ha mencionado Noboa para su gabinete tienen cierta relación con el correísmo. ¿Él debería aprovechar ese pacto político, ese acuerdo político para trabajar en la administración pública o no? Sí, él tiene que aprovechar esto de dos maneras. Primero tiene que explicarnos cómo va a gerenciar este proyecto, qué ventajas va a sacar y los problemas que este acuerdo provoca, porque sin duda que tiene un costo. Pero lo importante es qué ventajas nos ofrece. Y esto todavía no nos ha dicho. Yo supongo que hoy nos dirá eso. Porque es lógico que haya hecho este acuerdo. Tiene dos ventajas, ¿no? La una, que es más fácil negociar. Se han juntado los 3 bloques legislativos más grandes. Es un acuerdo fácil de hacer porque es gente que sabe lo que quiere, cumple lo que dice y no tiene disidentes. Lo que le sirve pasó a Construye, es decir, Construye le demostró a Noboa que era complicado conversar con ellos y entre ellos no se entendían, ¿no es cierto? No se entendían, se dividieron y eso prueba que no hay ni siquiera con quién hablar. Claro. Habla con un bando, se enoja el otro, son muchos los que hay que concertar, cada uno pide una cosa diferente y finalmente no se tiene garantía de que cumplan. Ya. Pero a costa de la impunidad, por ejemplo, estos acuerdos con los que va a empezar a trabajar ya en la Asamblea. Bueno, aquí puede ser que tenga distintas dimensiones de este acuerdo. Lo más evidente ahorita es el reparto de dignidades en la Asamblea. Se han repartido los 3 partidos grandes, han dejado de lado a los más pequeños y esto es solamente el comienzo, pero no, estoy seguro de que no es solo eso. Por lo menos hay también el acuerdo de aprobar determinados proyectos urgentes. E incluso puede ir más allá, eso no sabemos, pero
Una de las cosas que los ciudadanos exigimos es que haya transparencia, que se nos diga cuáles son los objetivos. ¿No? Sí está hablando el correísmo de qué es lo que quiere, sobre todo en fiscalización. Los socialcristianos han salido como también a ordenar un poco esa agenda, pero del gobierno casi no los hemos escuchado. Eso es normal. ¿Ya? Cada uno da su propia versión de un acuerdo. Es normal. El problema es quién toma la iniciativa. Y el presidente tiene ahora la oportunidad de tomar la iniciativa. Hasta ahorita de no ha tomado. decirnos cómo concibe él el proyecto, que es lo que a nosotros nos importa, y cómo va a administrar ese proyecto. Hasta ahora no ha tomado la iniciativa. No ha tomado la iniciativa, sin duda que no. ¿Eso es normal, es comprensible o es preocupante que hasta ahora no lo haya hecho? Bueno, es una etapa lógica de que él está recién conociendo qué país recibe. Nos ha dicho que nos va a decir cuál es el país que recibe. Francamente hablando, a los ciudadanos no les importa eso. Los ciudadanos sabemos del país que recibe porque somos las víctimas. Él no, ni los políticos. Nosotros somos las víctimas, de manera que sabemos. Lo que importa es a dónde nos quiere llevar y cuál es el precio que eso exige. ¿No debe generar preocupación, Lolo, que el presidente de la República, por ejemplo, en esta reunión con el Consejo de Seguridad del Estado haya ido solo, que todavía en estas 5 semanas no nos haya dicho clara cuál es su visión sobre la seguridad, que sintamos que hasta el momento no tiene muy claro cuál es su relación o su papel frente a los militares, frente a la policía? Eso ya deberíamos conocer por la situación que vive el país. Sin duda es una deficiencia y no es la única. Ha firmado, ha acordado el proyecto político más importante de su presidencia sin ministro de gobierno. Ni de economía. Eso también es un déficit porque el ministro de gobierno que designe va a llegar ahí como invitado, mientras los otros van a ser como los que ya conocen el proyecto, los administradores del proyecto. No es una buena señal eso. Pasa lo mismo con la economía. Y en ese sentido, ¿cómo ha reaccionado la opinión pública, los sectores influyentes del país, los empresarios, los sectores sociales, frente a esta nueva manera de entender la política que encarna Daniel Noboa, que es la novedad, es un presidente millennial? ¿Cómo entender eso? Bueno, en realidad hay cautela. ¿Sí? Mire, el acuerdo que ha firmado, al que ha llegado, es el mismo acuerdo que tuvo el presidente Lasso. Al presidente Lasso le hicieron un escándalo de proporciones, los políticos y algún sector del periodismo, tanto que le obligaron a echarse atrás, y ahí empezó el viacrucis político del presidente Lasso. Ahora ha habido más cautela, han sido más bonachones con el presidente Noboa, de manera que todos están a la expectativa, porque tienen la esperanza, todos los sectores que he mencionado, de que puede ser un buen presidente, de que va a corregir los errores del pasado y que se va a aprender de la historia. ¿Usted tiene ese optimismo en este momento? Yo no sé, yo creo que hoy vamos a ver qué tamaño de líder tenemos. Perfecto. Porque hoy vamos a ver si toma él la iniciativa, si sabe lo que quiere y tiene la capacidad de invitarnos a llevarnos allá. Bien, la expectativa entonces hasta las 11 de la mañana cuando Daniel Noboa asuma la presidencia de la República. Lolo Echeverría, analista político, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, buen día. Muy bien.